capítulo 15, y he titulado este mensaje La vid estéril. Ese es el título del mensaje, La vid estéril. Y el tema que vamos a tratar es creyentes secos. Creyentes secos. Ezequiel, capítulo 15, versículo 1, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? En este versículo encontramos a Ezequiel que habla de la vid y habla del sarmiento. ¿Qué es la vid? La vid es también llamada parra, ¿sí? Es una planta vivaz, se extiende, crece. Es una planta que se expande, se la llama también trepadora por cómo se va expandiendo. Tiene los vástagos largos, son flexibles. Y el fruto que da la parra o la vid es uvas. También nos habla del sarmiento. ¿Qué es el sarmiento? El sarmiento es también conocido como, seguramente los conocen, pámpanos. Los sarmientos son también conocidos como los pámpanos. Los pámpanos son aquellas ramitas que se extienden de la vid, y cuando el pámpano está maduro como para empezar a dar frutos, también se lo empieza a llamar allí, entonces se lo llama sarmiento. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos respecto de la vid, y hace referencia a la vid como algo próspero, como algo productivo, como algo valioso. Y además hace referencia también al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. En el Salmo 80, versículo 8 y 9, dice Dios que al pueblo de Israel lo compara con la vid que fue arrancado como vid de Egipto, limpiado y plantado en tierra nueva. Eso es lo que hizo con Israel, y eso también es lo que hace con cada uno de nosotros. Así que, entendiendo de qué estamos hablando y qué es lo que Dios quiere ir enseñándonos a través de esto, vamos a comenzar con el versículo. Versículo 2 dice: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Y si ustedes prestan atención, no está hablando qué es el fruto de la vid más que cualquier otra cosa. No, no está hablando del fruto, está hablando de la madera. ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otro árbol del bosque? Y esta pregunta está formulada como para que su respuesta sea una. Y su respuesta es nada. ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otro árbol del bosque? Nada. No es nada. Una vid nunca iba a ser cultivada por lo que se podía sacar de ella, por lo que se podía extraer, por lo bueno, por lo precioso, por lo valioso de su madera. ¿Saben por qué? Porque la madera de la vid es completamente inútil. La madera de la vid no sirve para nada. Por eso es que ninguno iba a plantarla por el bien de la madera. Luego dice la segunda pregunta, y en ese versículo 2, dice: ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Y la respuesta es claramente la misma. Nada. No es nada. Sus ramitas, las ramitas que son el sarmiento, que se extienden de la vid, no sirven para nada. Solamente sirven para cumplir con el propósito por el cual fueron creadas, que es producir ese frutito, producir el racimo de uvas. Después no sirve para ninguna otra cosa.
A no ser que la quiera arrancar y pegarle en las piernas a alguien, pero no sirve para nada. Es completamente inútil. Versículo 3. Dice, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Dice, ¿puede ser útil la madera de la vid para poder hacer algún tipo de construcción? Quizás para utilizarla para crear alguna herramienta, para construir algo. Ciertamente no sirve para nada. Los árboles del bosque sí sirven y de hecho se utilizan. Se cortan, se talan para poder hacer construcciones, para hacer viviendas, para hacer mesas, para hacer muebles, para hacer sillas y todo lo que quieras, pisos y demás. Pero la madera de la vid no sirve para ningún tipo de construcción. Versículo 3 nuevamente dice, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? El tronco de la vid es todo enroscado, es todo doblado. O sea que no sirve para hacer construcciones. Ni siquiera tampoco sirve para utilizarlo como combustible. Porque si uno prende fuego esa madera, se prende fuego tan rápido, se consume tan rápido, que ni siquiera sirve para eso. No sirve ni como leña. Por eso no, es completamente inútil. La segunda pregunta dentro del versículo 3 dice, ¿tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Miren las cosas que pregunta. Aunque sea, ¿se puede utilizar para esto? Si la agarro y la clavo y la pongo como una percha. ¿Me sirve como percha? Ni siquiera sirve para eso. Porque dicen que la madera esa es pegajosa y quebradiza. O sea que si uno cuelga un sombrero o cuelga un atuendo, lo va a manchar. O se va a partir. Completamente inútil. La sal sin sabor no sirve para nada. Una vid estéril tampoco sirve para nada. Para lo único que sirve es para ser echada en el fuego. Versículo 4. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Ciertamente la respuesta es clara. Para lo único que sirve es para ser quemada. Si la vid no da su fruto, solo sirve para ser echada en el fuego. Lo que Ezequiel debía mostrar a través de esta historia de la vid era señalar la inutilidad de la vid estéril, de la vid que no da frutos. Si un árbol es inútil, por lo menos puede utilizarse para ser talado y construir algo. Pero la vid estéril es completamente inútil, solo para ser talada y quemada. Miren lo que dice versículo 5. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Si esta vid, estando intacta, no cumplía con su función por ser estéril, que su función es producir frutos, fructificar, si no cumplía con esa función, ¿de qué puede servir luego que es quemada? Una vez que ha sido pasada por el fuego, donde solo quedan los desechos de algo que una vez fue, donde solo quedan brasas o cenizas, donde ya no se puede hacer nunca más nada, solamente quedar en el pasado, quedar simplemente en el recuerdo o en la historia. Ahora, ¿qué estaba intentando simbolizar
con esta planta? ¿Qué era lo que Dios intentaba mostrarnos a través de todo esto que estamos viendo? Porque ciertamente la está completamente criticando a la vid, está diciendo de todo, pero no, Dios no estaba simplemente hablando mal de la planta por hablar mal. Él estaba tratando de mostrarnos un ejemplo. Él estaba usando a la vid para hacer referencia al pueblo de Israel. De la misma manera hace referencia con cada uno de nosotros. Dios nos está comparando. La vid como inútil al creyente o al pueblo de Dios como inútil. En este caso eran los israelitas. Quiero mostrarle rápido un versículo. Isaías. Está un poquito más atrás, llegando para el Génesis. Está de Ezequiel, tienen Lamentaciones, tienen Jeremías y luego tienen Isaías. Isaías, capítulo 5. No pierdan la marca ahí en donde estamos porque vamos a volver. Isaías, capítulo 5. Si ustedes ven, el título que tiene ahí al comienzo del capítulo dice Parábola de la viña. Versículo 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esperaba un buen fruto y me dio algo que no me sirve. Me dio algo que yo no estaba esperando recibir. Me dio un fruto extraño. Miren el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel. Es la comparación. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, son esa vid. Esperaba juicio, esperaba un fruto de esa vid. Esperaba el fruto, el juicio. Y he aquí vileza. Me dio un fruto que no esperaba. Esperaba justicia. Y he aquí clamor. Dios compara a Israel con la viña, con una vid que no da fruto, con una vid estéril. Volvemos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15, versículo 6, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid, y ahí está el ejemplo, como la madera de la vid, entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. ¿Qué es lo que Dios estaba intentando enseñar al pueblo de Israel y a su vez también a cada uno de nosotros a través de esta representación de la viña y el pueblo? ¿Qué es lo que estaba tratando de mostrarnos? Estaba tratando de mostrar la condición del pueblo de Israel. Pero en este caso, lo que Dios intenta mostrarnos a nosotros es la condición en la que nosotros nos encontramos delante de Dios. La condición en la que tú estás en este momento. Como la vid no sirve para nada, como la vid estéril, si no da el fruto, no puede dar nada bueno. De la misma manera, si nosotros no estamos dando frutos a Dios, Él te dice, eres inútil. Y la palabra inútil no es un insulto. Inútil significa que no tienes utilidad. Eso es.
no tienes una utilidad para mí. Eso es lo que Dios estaba tratando de mostrar. Y si no tienes utilidad, lo único que te queda es ser echado en el fuego. Porque en cierta manera estás molestando allí. De esa manera lo pone Dios. Es duro, pero lo pone de esa manera. ¿Por qué Israel era estéril? ¿Por qué Israel no estaba dando frutos? ¿Por qué Israel debía ser quemada? ¿Qué era lo que sucedía? En Deuteronomio, que se encuentra, es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, allí se encuentra la ley de Dios. Y Dios, en Deuteronomio, capítulo 22, no lo vamos a buscar, le dijo al pueblo de Israel, cuando siembren, cuando planten, dice, no pongan 2 semillas diferentes. No pongan 2 semillas diferentes, porque puede que se contamine todo lo que están plantando y después no sirva para nada. En muchos casos, eso es lo que hizo Israel y eso es lo que hacemos nosotros. En vez de plantar solo una semilla en nuestro corazón, la semilla que es de Dios, en vez de plantar solo un solo camino en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Muchas veces sembramos 2 o más semillitas en nuestro corazón. Plantamos 1, 2, 3 o 4 o 5 caminos en nuestro corazón. Y todo lo que plantamos allí luego termina siendo insignificante. Terminamos destruyendo todo lo que plantamos, siendo inútil. Ellos estaban alejados de Dios, estaban viviendo en sus delitos y en sus pecados. Como vimos en el capítulo 14, la semana pasada, vimos que el pueblo de Israel tenía ídolos en el corazón. Y no hablábamos de estatuas, ídolos. Cosas que hay, deseos, pasiones, cosas que buscamos de este mundo, que nos alejan de la presencia de Dios. Ellos tenían eso, se habían alejado, habían armado otros caminos en su vida. Miren el versículo 8. Versículo 8. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación. Dice Jehová, el Señor, ellos prevaricaron, ellos hicieron omisión a la palabra de Dios, ellos la omitieron, no quisieron oírla, quisieron rechazarla, hicieron oído sordo y vista ciega a la palabra de Dios. Ellos buscaron o actuaron encubiertamente. Buscaron sus pasiones, buscaron sus propios caminos, hicieron lo que quisieron con sus propias vidas, tratando de ocultarse ante los ojos de Dios. Ellos se rebelaron contra el Señor. Por eso es que Israel era estéril. Por eso es que Israel no podía dar frutos, porque habían sembrado otras cosas en su corazón. Estaban alejados de Dios y separados de Dios, nada podemos hacer. No puedes dar ni un fruto separado de Dios. Ahora, ¿eres tú como esta vid? ¿Puede decir Dios de ti que si no estás cumpliendo con tu función, con tu propósito, entonces debes ser quemada? Y quizás digas, esto me parece bastante extremista. Esto me parece demasiado duro. Dios es muy severo al decir estas cosas. Que si no doy fruto no sirvo para nada. Yo sirvo para un montón de cosas. ¿Por qué Dios va a decir eso de mí? Dios está diciendo eso en cuanto a Él. Si tú no das frutos para Él, fuiste creado para eso. Si tú no le das fruto a Dios, ante sus ojos, para Él no sirves. Puede que para el mundo sirvas para muchas cosas. Puedes que seas muy bueno en el fútbol, puedes que seas muy inteligente, puedes que seas un gran administrador, puedes que seas lo que seas. Pero puede ser útil para el mundo, pero no para Dios.
cosas creadas fueron creadas con un propósito específico. Igualmente tú fuiste creado con un propósito específico. Nada fue creado porque sí. Un barco, o el que diseñó el barco, lo diseñó para que navegase en los mares, en los océanos. No para que andase por tierra, porque en tierra ciertamente es inútil. El que diseñó un vehículo lo diseñó para que ande en tierra, no para que vuele. El que diseñó el avión lo diseñó para volar, no para andar en el agua. Esa es la función. El que diseñó la lapicera la diseñó para escribir en papel, no para escribir en la pared. Cada uno que ha diseñado algo lo ha diseñado con un propósito específico. De la misma manera Dios. Dios te creó, el Creador te creó con un propósito. Y el propósito es que des frutos para Él, como la vid. No para que tú encuentres la función que crees que es para ti. Porque ciertamente con el barco fue creado para el agua, ¿no? Pero lo podemos usar para un montón de cosas. Al igual que el auto, lo podemos desarmar y lo podemos vender en parte. Puede ser muy útil en cualquier cosa. Pero no fue creado para eso, fue creado para una cosa. Así cada uno de nosotros. Recordemos las palabras del Maestro, de Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios somos inútiles. No podemos sacar ningún provecho. Por el contrario, el que no permanece en Dios no lleva fruto, pierde su utilidad. Y el que es inútil se corta y se echa al fuego. Como la vid estéril no lleva frutos, no tiene otra función y su función es ser quemada, así con nosotros. Si la vid da fruto es valiosa, pero si no lo da es inútil. Así, cada uno de nosotros podemos dar grandes frutos para Dios si permanecemos en Él. Y así cumplir con el propósito específico para el cual fuiste creado, para el cual viniste a esta tierra. Muchos preguntan, ¿para qué vine? ¿Cuál es mi función? Esta es tu función. Quizás quieras negarlo, quizás no quieras creerlo, pero la principal función es que le adores y le sigas. Lleves frutos para tu Creador. Juan 15, versículo 1 al 2, Jesucristo dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Él es el que la trabaja. Él es el que está allí escarbando, removiendo, abonando, echando agua, el que la está limpiando. El que permanece en mí lleva frutos, será limpiada para que lleve más frutos. Pero el que no lleva frutos, dice, lo cortará. Lo cortará. Y no está hablando, si eres un creyente, y escuchen bien, no quiero que confundamos los términos. Ser un hijo de Dios, ser un hijo de Dios es aquella persona que ha renunciado a su vida. Si no renunciaste a tu vida, no eres un hijo de Dios. El que renuncia a su vida, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese. Muera a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ese es el creyente, el hijo de Dios. El que ha abandonado su vida para vivir para Dios. El que se arrepintió de sus pecados. El que se volvió a Dios. Ahora, ese creyente, cuando habla de ser cortado, no habla de que vas a ser echado en el infierno. No, porque tu salvación es segura. Dios te tomó y nadie podrá separarte de su presencia. Pero sí, Dios te hará a un lado.
Dios te cortará porque estás molestando ahí, porque no estás cumpliendo con tu función. Otro te reemplazará. Quizás tenga muchos dones, pero si no los pones, Dios te hace a un lado y pone a otro. Si no estás siendo útil, Dios te pone a un costado. Las Escrituras nos enseñan que todas las cosas serán pasadas por fuego, y así también cada una de nuestras obras. Algunas permanecerán y otras se quemarán. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando? Quizás se quemen todas las cosas que estamos haciendo. Y no estamos dando ningún fruto para el Señor. Como creyentes tenemos grandes privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y es la de adorar y llevar frutos al Señor. Si no le glorificamos con nuestra vida, nuestra existencia es vana y es inútil. Y como la vid sin fruto, Dios destruye nuestro testimonio. Dios nos deja un costado. Dios te aparta. No lo vamos a buscar. Isaías 27, versículo 3. Dios habló a través de Isaías y le dice: yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego. A cada momento la riego. Dice, para que nadie la dañe, yo la guardo día y noche. Ahí está Dios. Ponte allí como si fueses una viña, como si fueses esa planta. Dios dice, yo estoy ahí, regando, estoy ahí trabajando, estoy ahí tratando que te mantengas viva, tratando de que puedas dar fruto. Estoy ahí día y noche. Miren este ejemplo, rápido, vamos terminando. Miren este ejemplo, Lucas. Lucas, capítulo 13. Me está poniendo la mano ahí. Lucas, capítulo 13. Acá, Lucas capítulo 13, versículo 6. Versículo 6 dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Quizás Dios está diciendo lo mismo hoy de cada uno de nosotros. Hace años, hace tiempo que vengo a buscar frutos de tu vida. No los encuentro. No me estás dando el fruto para el cual fuiste creado. Miren lo que le dice. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y me encanta, porque ¿saben lo que estás diciendo? Es tan inútil que hasta me está molestando la tierra, porque la tierra puede plantarse con otra cosa. Me está inutilizando la tierra. Hasta para eso me está estorbando. Hacela a un lado y planto otra cosa. Pongo otra cosa en su lugar. Si no me da fruto, sácala. Pero dice, versículo 8, él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, déjala por un poquito de tiempo más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto representa al Padre y representa al Hijo. El Padre diciendo: no veo los frutos, vengo a buscarlos, pero no los veo. Y Jesucristo intercediendo por nosotros y diciendo: espera, Padre, espera, Señor. Un poco más. Déjame que yo trabaje en sus vidas. Déjame que yo cabe alrededor de ellos, que yo los riegue, que yo los abone, que yo los limpie, para
para ver si pueden dar frutos. Y si no los dan, bueno, entonces córtalo. Así está el Señor. Quizás en este momento el Señor viene diciéndote, quizás ya hace tiempo que el Señor viene diciéndote que te pongas fiel, que te pongas obediente, que te pongas al servicio de Dios. Quizás hace tiempo que Dios viene diciendo y trabajando en tu vida, pero no lo escuchas. Debes acordarte que va a llegar un momento en que Dios dirá, córtalo. Se terminó el tiempo, córtalo. No lo busquen. Pero Juan 15, Juan dijo, Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced. La palabra permanecer es estar pegado a Dios, es estar aferrado a Dios, estar quietos allí con Él, sin moverse, permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Versículo 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis muchos frutos. Quizás digas, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Es que tú eres esa vid. Es que tú eres esa vid. Fuiste creado por Dios para que lleves frutos. Eso tiene que ver contigo. Es que esa es tu función ante los ojos de Dios. Quizás digas, y bueno, ¿qué tengo que hacer para llevar frutos? Lo que tienes que hacer es no ser como Israel. No seas como Israel, que sembró en su corazón más de una semilla. Lo que tienes que hacer es sembrar solo una semilla en tu corazón. La semilla que es de Dios. El camino de Dios. Elimina los demás caminos. Elimina las demás semillas y deja solo una, la semilla de Dios. Ellos plantaron demasiadas semillas que los desviaron, los llevaron a la rebeldía, a la rebelión, a la desobediencia contra Dios. ¿Quieres llevar fruto? Entonces no sigas los pasos de Israel. Aléjate del pecado y busca obedecer a Dios. Solo hay un camino. Solo hay un camino y es Jesucristo. Solo hay un Dios y es Jesucristo. Solo hay una forma de llevar frutos y es a través de Jesucristo. Así que postrémonos hoy ante su presencia para seguirle, porque Él es el camino. Para adorarle, porque Él es Dios. Y para obedecerle, porque solo a través de Él podemos llevar frutos. Solo a través de Él podemos cumplir el propósito con el cual fuimos creados. ¿Qué es lo que harás tú de hoy en adelante? ¿Qué decisión tomarás? ¿Seguirás siendo un creyente seco? ¿Una vid estéril que no sirve para otra cosa más que ser quemada? ¿O dejarás que el Señor trabaje en tu vida? ¿Dejarás que el Señor abone en tu vida? ¿Dejarás que el Señor te riegue? ¿Dejarás que el Señor te dé la forma, te limpie, para que entonces cumplas con tu propósito? Llevar frutos para Dios. ¿Qué es lo que harás? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque me has exhortado a mí, Señor. Porque me has animado para recordar cuál es mi propósito, Señor. Para recordar que debo ponerme en obediencia, que debo permanecer en ti para no ser una vid seca, una vid estéril.
para no ser un creyente seco. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a llevar frutos en tu nombre, frutos de obediencia, frutos de labios que confiesan tu nombre, a adorarte, Señor, a engrandecerte, a vivir para ti. Oh Dios, no me cortes, no me hagas a un lado, Señor. Límpiame para poder dar más frutos. Te pido que ayudes a mis hermanos, te pido que ayudes a tu pueblo para que nos volvamos a ti, Señor, en obediencia, para que no sigamos los pasos de Israel. Ayúdanos a aprender de ellos. Te pido, Señor, que si hoy hay alguien que aún no te tiene como Salvador, que hoy pueda renunciar a su vida, Señor, para recibirte a ti, Padre, para seguirte, para servirte, para adorarte. Tú, Señor, nos trazas un camino nuevo, un camino de vida, un camino de paz, un camino de gozo, un camino de esperanza. No es igual al camino que el mundo nos da, un camino de desesperanza, de tristeza, de aflicción, de dolor. Te pido que nos ayudes, Dios. Bendícenos. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.